La comunicación es un proceso en el que un emisor transmite un mensaje a un receptor, esperando a que posteriormente se produzca una respuesta de dicho receptor en un contexto determinado. Les saluda Carolina Arias Núñez y de parte de la Universidad Estatal a Distancia y la Cátedra de Gestión Secretarial de la Oficina, le doy la más cordial bienvenida a la asignatura Comunicación Administrativa 1, Módulo 2. En el módulo anterior vimos los elementos que intervienen en la comunicación, la diferencia entre esta y la expresión y las características de la lingüística. Nos quedó pendiente tratar un par de conceptos básicos, la lengua y el habla. Además, es importante conocer las distintas áreas de estudio dentro de la lingüística. Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística moderna. Hola, soy Mari Fernández de la sección de Lingüística de la PUC y les voy a contar 10 cosas que deben saber acerca de Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure, conocido como el padre de la lingüística moderna, nació en Ginebra en 1857. Desde joven se mostró su interés por las lenguas. Sabía francés, alemán e inglés, además de latín, griego y sánscrito, antes de ingresar a la Universidad de Leipzig, Alemania. 2. Aunque se le recuerda especialmente por haber abierto una nueva perspectiva en el estudio de las lenguas, Saussure había empezado ya con sus logros dentro del marco de la lingüística histórica comparada. Como muestra, tenemos el libro que publicó a los 21 años sobre el sistema vocálico primitivo de las lenguas indoeuropeas y su tesis doctoral sobre el uso del genitivo en el sánscrito. 3. Una vez que fue doctor, enseñó 11 años en París, en la Escuela Práctica de Altos Estudios. También por esa época recibió el nombramiento de Caballero de la Legión de Honor. Sin embargo, lo que hizo célebre a Saussure es su curso de Lingüística General, que dictó 3 veces una vez que estuvo de regreso en la Universidad de Ginebra en 1891, donde además dio clases de indoeuropeo y sánscrito por el resto de su vida. 4. Entre los muchos aportes que hizo Saussure en el curso de Lingüística General, tenemos la oposición lengua-habla. Saussure propone a la lengua como el objeto de estudio de la lingüística. La lengua es un sistema de signos que se encuentra no en la mente de un solo individuo, sino en la suma de todos, una especie de promedio de lo que todos sabemos. En ese sentido, la lengua es social y homogénea. El habla, en cambio, es un objeto individual y heterogéneo, lo que no la hace un buen objeto de estudio. Sin embargo, lengua y habla se relacionan entre sí. La lengua hace posible que el habla se comprenda, y el habla es la que empuja a la lengua a evolucionar y a establecerse. 5. Saussure entendió al signo lingüístico como la asociación de una imagen acústica, a la que llamó significante, y un concepto, al que llamó significado. Por ejemplo, la palabra árbol es un signo lingüístico, porque en ella están reunidos un significante, la secuencia de sonidos árbol, y un significado, el concepto de planta con tronco y ramas. La relación entre significante y significado es arbitraria, es decir, no existe entre ellos ningún lazo natural. Sin embargo, los hablantes nos entendemos porque dichas relaciones se basan en convenciones sociales. 6. Otra de las nociones importantes en Saussure es la oposición diacronía-sincronía. Mientras la lingüística sincrónica estudia la lengua en sí misma, como el sistema de signos en un conjunto de hablantes abstraídos del tiempo, la lingüística diacrónica estudia más bien la evolución de las lenguas o de estados de lenguas en el tiempo. 7. Todas estas nociones aparecieron póstumamente en 1916 en el libro homónimo del curso que dictó Saussure, el curso de Lingüística General. Sin embargo, este libro no fue realmente escrito por Saussure, sino por 2 de sus antiguos estudiantes, Charles Bailly y Albert Sechehaye, que reunieron sus notas de clase con las de otros alumnos, con el afán de reconstruir el pensamiento original de Saussure. 8. La opción editorial de Bailly y Sechehaye tiene una explicación. Cuando Saussure murió, su viuda les entregó los documentos que había dejado, y entre ellos no encontraron nada del curso. Al parecer, Saussure había ido destruyendo sus notas de clase después de haberlas dictado. Más recientemente, en 1996, se descubrió un conjunto de textos en el invernadero de la mansión de la familia Saussure en Ginebra. Estos textos fueron publicados en 2002 bajo el título Escritos sobre Lingüística General. En este libro reconocemos un Saussure menos categórico y más abierto a la reflexión y a la búsqueda de conocimiento acerca del lenguaje. 9. A pesar de que el curso no fue realmente escrito por Saussure, este tuvo una gran influencia en el desarrollo de la lingüística moderna. Influyó en las corrientes estructuralistas europeas y también en Estados Unidos, a través de la figura de Bloomfield, otro lingüista conocido. 10.
Saussure murió en 1913 en la ciudad de Boufflers-le-Château, en Suiza. A lo largo de los años ha sido muy admirado por algunos y severamente criticado por otros. Aunque podemos comprender algunas de las críticas que se le han hecho, nadie puede negar su aporte al desarrollo de la lingüística, en tanto inauguró una nueva manera de hacer ciencia sobre el lenguaje. El lenguaje. En el video pudimos notar que Saussure distinguió en primer lugar una facultad general que tenemos los seres humanos, producto de nuestra propia naturaleza como especie, que nos permite el ejercicio del lenguaje. Sin embargo, el lenguaje es al mismo tiempo estático y dinámico, actual y pasado. Entonces, para construir un objeto de estudio que le diera a la lingüística el carácter de ciencia, Saussure acuñó la dicotomía lengua y habla. La lengua. La lengua es entonces la capacidad humana para organizar, construir y estructurar sus experiencias en formas lingüísticas, las cuales comunica por medio de mensajes. Al mismo tiempo, es un sistema convencional de signos lingüísticos utilizados por una comunidad para comunicarse entre sí. La lengua se caracteriza por ser social. Es una convención que aprendemos desde niños, por ejemplo, a decir buenos días o gracias en ciertas situaciones. También es estática. La lengua es fijada por medio de normas con el propósito de mantener la comunicación, por ejemplo, entre los 21 países hispanohablantes. Es histórica, heredada de generación a generación. Y la lengua es sistemática. Como un sistema, sus componentes deben mantenerse para que funcione. Por ejemplo, estableciendo normas de pronunciación, ortografía y gramática. Esas normas en español son fijadas por la Real Academia Española. El habla. El habla, por su parte, es el uso individual o particular de la lengua. Son todas las palabras o los mensajes realmente pronunciados por los hablantes de una lengua. El habla se caracteriza por ser individual. Cada hablante tiene su forma de hablar y la libertad de escoger cómo hablar. Por ejemplo, en Costa Rica podemos saludar diciendo "Tuanis mae". El habla también es dinámica. Cambia constantemente según el país, la ciudad e incluso el barrio o la clase social. Por ejemplo, ¿cómo le diría usted a un policía? Tombo, Paco, la ley, sapo. Actual. Como mencionamos, el habla cambia a través del tiempo y se actualiza. Así, la acción de besarse en Costa Rica antes se decía coparse, ahora es apretarse. Asistemática. El habla no sigue necesariamente la norma de la lengua. Así, algunas personas dicen aiga o vaso con agua, a pesar de que la norma establece que digamos haya y vaso de agua. En resumen, podemos ver que el habla está íntimamente ligada al hablante y su comunidad, mientras que la lengua tiene un valor más histórico. Ramas de la lingüística. Hemos visto que el lenguaje es multiforme y heterogéneo, compuesto de partes y elementos que pueden ser analizados desde diferentes perspectivas: física, fisiológica, individual, social. Así es como nacen las distintas ramas de la lingüística. La fonética estudia las propiedades físicas del sonido en la producción del habla o en su percepción. Para ilustrarlo, observe una parte del alfabeto fonético internacional. La fonología se concentra en las propiedades abstractas de los sonidos del lenguaje y las leyes que rigen su combinación. La morfología analiza la formación de palabras a partir de elementos menores portadores de sentido. Es el caso típico de los diminutivos, casa, casita, pie, piecito, y de los plurales, menú, menúes, pared, paredes, orca, orcas. Complementariamente, la lexicología estudia el léxico como un sistema, siendo la lexicografía una de sus aplicaciones, la cual se encarga de compilar y publicar diccionarios. La sintaxis se concentra en el orden de las palabras en la frase, teniendo en cuenta sus límites y la producción de sentido. Por ejemplo, en el caso del español podemos mencionar las condiciones que producen una oración interrogativa. Carlos dijo ayer que viene mañana. ¿Qué dijo Carlos?
¿Cuándo dijo Carlos que viene? ¿Cuándo lo dijo Carlos? ¿Quién dijo que viene mañana? La semántica investiga el sentido de las palabras y cómo se combinan para producir los significados. Cuando se trata de actos de comunicación y entran en juego tanto el contexto como el conocimiento del hablante, entonces hablamos de pragmática. Finalmente, el análisis del discurso se focaliza en el uso del lenguaje en conjuntos lingüísticos mayores que la frase. Cada uno de estos niveles del lenguaje es tan amplio que un especialista en lingüística puede dedicar su vida académica a solo uno de ellos. ¿Cuál le interesa más a usted? Hasta aquí hemos repasado de manera conjunta aspectos fundamentales del lenguaje y la comunicación. Le invito a no limitarse a la información recibida en esta videotutoría. Indague más e incursione en el vasto mundo de la comunicación. Si quiere más información de la carrera, visítenos en www.uned.ac.cr/ECSH. Escríbanos a gestionsecretarial@uned.ac.cr o llámenos al 2527 2490 2527 2334.